Está la hermana Michelle. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo y hermoso día más que nos has dado de vida, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has acompañado, Padre, Amén, Señor, sí, y Señor. porque día tras día, Señor, podemos ver tu amor, Señor. Amén. Gracias, Señor, por poder reunirnos como hermanos, Señor, para poder aprender mucho más de cómo, Señor, se debe de hablar bien tu palabra, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender de mejor manera, Señor, Amén. todo lo así que nuestro sea. pastor nos quiere enseñar, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, Amén. y que día tras día, Señor, podamos poner en práctica lo Dios. que estamos aprendiendo hoy, Señor. Amén. Sí, Ayúdanos, Señor, Señor. y danos la oportunidad también, Señor, de poder hablar con más personas de ti, Señor, que Amén. puedan conocer tu evangelio, Padre, Señor, Sí, y Señor. que Sí, podamos, Dios. Señor, comunicarlo de forma efectiva, Padre, Señor. Te lo dejo en tus manos, Señor, y te pido una bendición por todos los hermanos que están aquí, hermanos y hermanas, Señor, y también por las hermanas y hermanos, Señor, que no han podido estar en este lugar, Señor. Tú Amén. sé Sí, bendición, Señor. Señor. Bendice la iglesia, Padre, Señor. Y si están pasando por alguna dificultad, Señor, sabemos que tú le darás la victoria, Padre, Señor. Amén. Todo te lo pedimos en Mm. el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Ya. He estado recibiendo las tareas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer lo que escribimos, ¿ya? Para que todos se escuchen, para que todos vean. Y después vamos a ir tratando de analizar las cosas que están más cercanas a lo que yo pido y las que están un poquito más lejanas. ¿Qué les parece? Para poder Amén. abrir un poquito el, el- el abanico y que todos participen. Tenemos en este momento colgados, perdón, digo, conectados, 7 personas, ¿ya? Así que tenemos que estar viendo eso. Hermana Michelle, su tarea no me la ha enviado. Yanira, No se ha enviado todavía. Tengo lo escrito ahí, pero es que lo que pasa es que tenía que ordenarlo, porque lo tenía con mucho por allá por acá, entonces estaba en eso, pero se la mando después. ya. Eh, de los que me enviaron las tareas en este minuto, que no va a tener que traerme manzanas, los demás todos tienen que traerme manzanas. Está Bueno, Francisco, o está baja la hermano nota. Anderson, la hermana Hilda, la hermana Laura y la hermana Marta Aguayo. Así que vamos a partir por mi hermana Martita Aguayo. Lea lo que me envió. Ya. Quiero que estén atentos, ya, por favor. Ya, la tarea que teníamos era Mateo 7, 24 hasta el 29, trataba de los dos cimientos. Propósito doctrinal, porque deja ¿Ya? una enseñanza, el por qué, como siempre dijo el pastor que había que decir el por qué, porque nos deja una enseñanza en donde Jesús compara a dos personas que ambos construyen una casa y uno obedece la enseñanza de Jesús, ese es el prudente y le va bien y su casa permanece, y el otro no obedece, es el insensato, y le va mal y su casa es destruida por la tempestad. Ya. La obediencia. Tema le puse la obediencia. Mm. El tema específico, la necesidad de ser obedientes a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nos vaya bien en la vida. Texto bíblico, le puse que era un párrafo porque es una parábola. En las divisiones le puse, el creyente debe ser obediente a la palabra de Dios. El creyente debe ser obediente a las autoridades. Y el tercero le puse, el creyente debe ser obediente a sus superiores. Ya. Eh, Eso tenemos, fue todo lo que hice. sí, eso lo hizo. Dentro del detalle lo único que yo le mejoraría, hermana, es que cuando usted plantea el propósito específico, sea solamente una frase, no una larga oración, ¿ya? Ya, no una Porque explicación. Ya, claro, ya, eso lo deja para usted, y cuando le ya. toque exponerlo, ¿ya? Entonces podría Y, ser, acortarlo como el decir la necesidad de ser obedientes. exacto, muy bien, eso le Entonces, iba a hasta ahí sugerir. nomás. Ya, Hasta lo ahí demás no. no. Ya, hasta ahí no. Gracias por la Sí, corrección.
Sí, no, es que para poder ir viendo. En lo demás me gustó porque se mantiene el aspecto de que hay un hilo conductor. ¿Se fijaron en esos chiquillos? Hermana Michelle, hermana Hilda, Francisco, Anderson. Sí, pastor. Pastor. ¿Yo no escucho? Sí, Sí, pastor. pastor. Sí, ya. Hay una palabra que estáis dando, marcando, ya. Muy bien. Leyendo. Estamos llegando a los puntos que queremos. Ya. Según el orden que yo tengo aquí, Anderson, te tocaría leer tu tarea. Ya, pastor. La tarea fue Mateo 7 del 24 al 29. Habíamos dicho la clase pasada que era un párrafo porque no podía ser un versículo o sino un capítulo. Como eran varios versículos, entonces se agarraba como párrafo. Propósito le puse doctrinal porque es una enseñanza que nos está encomendando el Señor. Tema específico, la obediencia en la vida cotidiana. Y los tres ejemplos, por medio de la obediencia vamos a edificar la casa. Dos, por medio de la obediencia vamos a edificar la relación entre compañeros de trabajo y jefes. Y tres, por medio de la obediencia vamos a edificar la comunión ante los creyentes. Ya. Dentro de las observaciones, Anderson, la primera cosa es que uno no tiene que decir que es un párrafo, porque el texto bíblico, al ser entregado, ya uno sabe lo que es. ¿Ya? Ya, No hay que colocar párrafo. Lo mismo, hermana También yo Martita. lo coloqué, Claro, también lo no hay que coloqué. colocar ya, eso, es un detalle, porque Ya. eso se llama texto bíblico, o sea, lo que yo quise decir, y lo dice el texto, que puede ser un texto, un párrafo, un capítulo o un libro. Eso es la base de la predicación. ya. Lo Listo, segundo, pastor. estamos con También, la obediencia, también la obediencia en mi vida cotidiana, pero eh, ese por medio de la obediencia vamos a edificar la casa. Tienes que de alguna manera precisar con mayor claridad las divisiones. Lo que tú estás hablando aquí son de las divisiones, Sí, ¿ya? Y esos términos tenemos que grabarlos, ¿ya? Eh, por medio de la obediencia vamos a edificar la comunión con otros creyentes. Y habría que darle una vuelta, tengo que revisarlo más detalle, ¿ya? Pero listo, pastor. está bien porque tú estás colocando eh, esa continuidad en el lado del pensamiento, primera división, segunda división, tercera división, van todas, por medio, por medio, por medio. Ya. Eh, la otra que me envió fue la hermana Hilda, por favor, le toca, está con el micrófono prenda el cerrado. micrófono. No se le escucha Se nada. escucha, no se escucha, no se escucha, No abre el micrófono. no se escucha. ¿Está viendo? Aló, no se escucha, no se escucha. Ay, Hermana Señor, Hilda, que le toca que exponer a usted. Abra el micrófono, por favor. no se escucha. Yo creo que le bajó volumen y por eso es que no escucha. No se escucha, no se escucha. No, 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 Ahí si se sí. me... No, Ahí sí, no era... A ver, espérese, le estaba explicando que yo no lo estaba viendo, porque se me había algo pasado y no me atreví a buscarlo. Y ahora me apareció, parece que era la internet que se había desconectado.
Ya, Ya. porque no lo escuchábamos. Ya, ahora le No, toca. sí, yo sabía que no me escuchaban. Lo que pasaba es que yo a ustedes no les podía hablar. Ya. La tarea. Ay, ahora voy a tener que buscar la tarea. Parece que era esta. La internet aquí es muy mala. Ya. Le estaba diciendo que el texto ya lo sabemos que es Mateo 7, versículo 24 al 29. Sí. El propósito doctrinal, tema general, fundamento, tema específico, el fundamento en un creyente, y las divisiones son fundamento en Cristo, fundamento en conocimiento y fundamento personal. Ya. El tema, el propósito, estamos, es ¿Estamos todos de acuerdo? doctrinal, ya. Que no- El tema general, usted habla de el fundamento, Sí, ah, ya. El tema específico, yo la había puesto como una pregunta y eso era, por eso se lo mandé al tiro para ver y corregir y todo, porque no sabía si podía ser como una pregunta o no. sí puede ser una pregunta, pero es No que en está este bien minuto, fundamental. no, estoy tratando de volver a abrir su La tarea. tarea. ¿Cuál es el correcto fundamento de un creyente? ¿Ya? Sí, yo le puse fundamento al final, el fundamento de un creyente. Y después puse el fundamento ¿en qué? En Dios, en Cristo, no sé, ya ni me acuerdo. El fundamento en el conocimiento de la palabra y el fundamento personal. Así que fue que Ya. le puse. O sea, yo lo entiendo muy bien para desarrollar, pero yo le dije que yo tengo problemas con todo esto de buscar el nombre del tema, el título y todo. Sí. No, es que estamos aquí estamos tratando de aprender. ¿Cuál es el correcto fundamento de un creyente? Y ahí tendría que haber una palabra que ligara el correcto, el correcto fundamento. Hay que buscarle algo más. Anote, eh, el correcto fundamento. Es que al final se alarga, pues y eso es lo que... Sí, no, sí, eh, no importa. No importa que se alargue en la división, porque se va a explicar después. ¿Ya? no, me Entonces, refiero en lo que uno dice, pone ahí en el cuento como ¿cómo quiere? General sí, y claro, el específico. fundamento del creyente puede ser, ¿ya? Y podría ser en el tema específico, no sé si está anotando lo que yo podría ver Sí, acá, lo estoy eh, grabando. ya. eh, el- Característica del fundamento de un creyente, ¿ya? Que yo no lo veo como característica. Está fundamento en Cristo, fundamento en conocimiento, fundamento personal, son características. Por eso la sugerencia, para que después vean el aspecto de las divisiones, ¿ya? Que el fundamento en Cristo está como quien dice, eh, de alguna manera, le falta un poquito de palabras Sí, de para mantener bien, redacción, para sí, integrar, sí. sí, para integrar bien el No, texto, ¿ya? sí, yo se lo noto, pero no sé Eh, cómo hacerlo. ya, lo No vamos a es mi revisar, don, no es mi ya. don. Pero ya hizo la tarea, y le hice las observaciones. Francisco, Ya. Un segundito, voy a abrir aquí el Word. Bueno, el texto bíblico era Mateo 7, 24 29. Propósito es doctrinal, tema central la obediencia. Y luego venían las divisiones de cómo ser un hombre prudente, cómo Jesús califica que no oye la palabra
Y una pregunta que ¿eres hombre insensato o prudente? Ya. A ver, voy a vértela acá para tenerla clarita. También Eh, coloqué sí, algunas otras cosas que cómo el oír de la palabra y el ponerla en práctica te califica. También hice como varias partes que como que fui sí, llenando como sí, no, ya estoy viendo lo que enviaste, ¿ya? Y ya, en el tema central de obediencia. la obediencia no estaríamos ningún problema, pero tú cambias la palabra. Fíjate que Mm. cómo ser un hombre prudente, Tendría que ser cómo ser un hombre obediente. obediente, ¿ya? Ujú. Eh, cómo Jesús califica al obediente, Ya. ¿ya? Pero, Porque si lo que yo estoy viendo, ¿ya? Ujú. Eh, eh, hay varias cosas que podrías adecuar, porque tú trataste de hacer todo el sermón, Claro. Terminarlo más abajo. ¿sí? ¿Sí? Hay una pregunta que sería de conclusión del sermón y la segunda, un llamado que Jesús nos insta a obedecerle y a poner en práctica su palabra, ¿ya? pastor, Habría, voy a revisártelo pero está bien digamos, hay un buen intento, pero faltó lo que tú estuviste viendo en las demás presentaciones, o sea, salvo la hermana Hilda que también le faltó el aspecto de un poquito más de carne en lo que es sí, eh, la redacción, ¿ya? pastor, Sí, hermana Hilda, dígame. a ver, es que yo me enfoqué en, a ver, en el fundamento en Cristo, o sea, para mí todo en el fundamento, no en la obediencia, no en esto, sino que en el fundamento, en la confianza, en la fe, en Cristo, ¿no? En la palabra, en lo que sea, de la enseñanza de Él. Por eso lo puse así, No, porque mire, sí, la entiendo, ¿ya? La entiendo, hermana Hilda. Y está claro que cada uno le va a dar el sentido o lo que quiere interpretar. Yo no le estoy objetando el aspecto que usted haya colocado el fundamento. ya, Lo que estoy, digamos, de alguna manera corrigiendo, no objetando, corrigiendo, el aspecto que tiene que el tema general, el fundamento del creyente podría ser el tema general, ¿ya? ¿Ya? sí, Y el tema específico, eh, cómo debemos manifestar en nuestra vida el fundamento, por colocar un ejemplo. Lo estoy haciendo así a la rápida, y mis neuronas no están muy rápidas como antes. Entonces, para que en base a esa, porque lo que le permite a usted desarrollar el tema es el tema específico, sí, lo que usted quiere decir, lo que usted quiere expresar. El tema general es la base, que usted lo encontró, dijo fundamento, ahí aparece el aspecto del de fundamento implícitamente o explícitamente, pero el punto clave tiene que ver cómo desarrollamos la idea para que se haga como de alguna manera lo planteó la hermana Martita Aguayo, ¿ya? Que las subdivisiones iban bien marcadas, ¿ya? Como ser, ella tenía en tema general la obediencia, la necesidad de ser obediente, ¿ya? Un creyente debe ser obediente a Dios, un creyente debe ser obediente a las autoridades, un creyente debe ser obediente a sus superiores. Esa es sí. la idea, esa es la Eso, no cadencia. sé, yo no le encuentro mal el desarrollo, el hilo y todo lo que se quiera de los hermanos, de todo lo que están. Pero me da la impresión, a mí personalmente, por eso estamos para aprender y por eso yo también lo digo, como que se apartan a la palabra precisa y clave, porque si no estaríamos buscando otro versículo que nos hable de la obediencia y de cómo debemos obedecer, si estamos obedeciendo en el Señor. Semana Hilda, En mi cuando, criterio. claro,
claro. Pero es que cuando uno lee el párrafo, obediencia está implícita. ¿Ya? Fundamento usted lo tiene como explícito. ¿Ya? Usted habla de Sí, estar, el que construyó sobre la roca y todo lo demás. Pero obediencia está implícita, perdón. ¿Ya? El que es sabio es el que construye sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Y ahí viene el contexto, fíjense está ahí. ¿Cuál es la roca? ok. Las Jesucristo. enseñanzas que hasta ese minuto Jesús enseñó. Desde el 5.1 al 7.23 es el meollo, el contexto que tenemos para poder hablar de lo que es obediencia. Porque Jesús enseñó sobre la bienaventuranza, enseñó sobre la oración, la relación del uno con el otro. Ah, ¿Ya? ¿Entiende? Es por eso que hay que mirar un poquito más amplio. Y es el contexto, aquí es el contexto inmediato anterior la que nos da la clave. por eso, ese desarrollo que usted está diciendo ahora yo lo pensaba poner en las subdivisiones. En las Puede subdivisiones. ser, puede ser, pero el tema específico tiene el que va a darme la pauta para las subdivisiones, las divisiones y después las subdivisiones. Ya, me queda la hermana Laurita y me Ya, estaba llegando a... ¿Sí? Dele la nomás, mi lectura hermana. era Mateo 7, 24, 29. Tema central, obediencia. Propósito doctrinal. Divisiones. ¿Cómo dejar de ser un hombre insensato? Venciendo la desobediencia. ¿Qué gano yo por ser sensato? El propósito, Dios nos llama a ser obediente a su palabra y a vivirla. Pero- Ya, aquí nos encontramos con un detalle. O sea, aquí partimos con el tema central que es la obediencia, el tema general. ¿Ya? Quiero que se acostumbren a tomar los términos con los cuales estamos aprendiendo. ¿Ya? Tema general en la obediencia. ¿Ya? Usted colocó el propósito doctrinal, correcto, pero eh, si cómo dejar de ser una mujer insensata es el tema específico, ya no está siguiendo el modelo, porque aquí tendríamos que decir cómo dejar cómo ser ya una mujer obediente, ¿ya? Y podría ser eh, escuchando la palabra, eh, ¿qué otra cosa podríamos decir? Obedeciendo, aquí me tengo que pensar más porque hay varias ideas dentro. ¿Ya? Hay una pregunta que dice que gano yo siendo sensata. Conclusión, Dios nos llama a ser obediente a su palabra y vivirla. Entonces, hay dos conceptos que están aquí, que están interconectados, pero que nos dan un tema. Aquí está uno de las cosas que a veces nos pasa, que metemos dos temas en un mismo sermón. ¿Ya? Y para eso estamos, para arreglarlo, para mejorarlo. Durante la semana le voy a enviar las correcciones, pero quiero que usted lo piense y si es factible durante hoy o mañana, cuando tenga un ratito de tiempo, me lo revise y ahí con Francisco, con la Jose, con Eduardo, y pueda mejorar lo que expresó. Ok, ¿Ya? ¿Estamos para aprender? Ya. Y Yanira, que también me mandó hace poquito su sermón. Yanira, muestre la cara. Aló. Eh, Yan- Hola, pastor. Lo que pasa es que no estoy en condiciones de mostrarme. Ya, ok. Ya, ya está Sí. con pijama, ya entendimos. No, no estoy con pijama, pero no estoy en condiciones. Sí, porque usted Eh, todavía tiene que estar con el desastre del cambio de casa. sí, sí. Ok, Bueno, le ya, pero voy a leer lo que ya, yo hice.
Ya, el texto es Mateo 7 del 24 al 29. Es un párrafo con un propósito doctrinal. El tema general que yo encontré fue la obediencia. Y tema específico puse 3. Y el primero sería definición de la obediencia. El segundo, se nos pide ser obedientes. Y el tercero, beneficios de la obediencia. Ya. ¿Qué hay que mejorar aquí? En primer lugar, el tema específico es de lo que vamos a hablar, ¿ya? No es división ni subdivisión, para que revisen las notas, ¿ya? Aquí el tema específico podría haber sido, Yanira, se nos pide ser obedientes o beneficio de la obediencia, ¿ya? Y en base a cualquiera de los dos que mencioné, porque tiene que ser un solo tema específico, ¿ya? Y aquí usted tiene 3. Entonces, si usted decide, porque la definición de la obediencia puede ser una subdivisión, ¿ya? Entonces, si usted dijera, se nos pide ser obedientes, ¿eh? Podría ser, Dios nos pide ser obedientes a su palabra, o, o se nos pide ser obediente a Cristo en jerarquía, se nos pide ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su mm, orden de ir a predicar. No sé si Ok, ¿ya? sí, Esas sí. serían las divisiones y después habría que trabajar con las subdivisiones. Hay 2 ejemplos en el texto para que ustedes estén viendo, ¿ya? De los presentes, la hermana Michelle es la que me dijo que me lo iba a mandar después y más ordenado, ¿ya? Se salvó hoy día. Ok, ¿alguna consulta? Porque esta es la idea de poder enfrentarnos y Sí, revisarnos. no sé, yo a lo mejor mi formato no está bien y lo reconozco porque por eso se lo mandé a tiro, porque dije, yo no sé, no encajo aquí. Pero pastor, yo insisto, o sea, si usted me da un texto determinado, está bien que yo vea el antes y el después de lo que se está expresando pongámosle en el capítulo o en el libro. Pero en el texto en sí está hablando de las bases. Entonces, eso es lo que a mí me confunde, siempre me ha confundido, porque no es primera vez que hago estudios bíblicos y usted lo sabe. Y justamente en esto es donde yo me confundo porque yo encuentro tan clarita la Biblia, leerla para aprender y obedecer la palabra de Dios, porque la entendemos, pero lo difícil es hacer lo que la Biblia o la palabra de Dios nos dice, porque en cualquier minuto caemos en la falta. Y cuando me llego en esto, para mí es tan complicado para desarrollar un sermón de esta forma. Claro, yo creo que todos tenemos el conflicto. A Y mí más cuando cuando están estas diferencias en que yo, por ejemplo, le escucho a la hermana y me habla, me dice que el tema en general es la obediencia y empieza a hacerme las divisiones y todo, y yo lo encuentro que está bien hilado. Pero ¿en qué? Es en el tema general donde me complico porque yo digo, ¿y si yo, ya entre las hermanas, nosotros como no sabemos, aceptamos así, pero más atrás otras personas como usted, pastor, que están escuchando nos van a encontrar con tremendos errores a lo mejor, y a eso yo le temo de predicar, que no es lo mismo que conversar de la palabra de Dios. ¿Se fija? O claro, exponer. claro, es ¿Eh? que ya hermana Laurita, Dios le bendiga. La hermana Laura se retira porque tiene que ir con la vecina. Hermana Hilda, es que esa es la idea de poder ir mejorando, ¿ya? De poder ir viendo cómo expresar de mejor forma. Porque si usted lee el versículo 28,
y 29, una de las cosas que están mencionadas aquí, terminó de hablar esta palabra y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando yo tengo un texto y no descubro el tema, y ese es el esfuerzo que hay que hacer, ¿ya? Yo no le objeté que usted hablara del fundamento, ¿ya? Pero hay que validarlo, hay que desarrollarlo, ese tema general que usted tiene en base a un tema específico y con las divisiones. Preguntas, consultas, mis chiquillos, yo aquí no tengo problema. Manda Martita, veo su mano. Ya, ya, puedo opinar yo. Ya, resulta que yo nunca he estudiado estos temas, es primera vez que estoy estudiando esto. Pero yo en este caso, al principio lo encontré difícil, pero después leí el texto completo y pensé, ¿qué enseñanza me deja con lo que Jesús dice? Entonces, cuando comienza, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y de ahí saqué, pues, y el que no las hace, entonces es desobediente, y el que las hace es el obediente. Entonces, lo demás lo tomé como la enseñanza completa, es una comparación que Jesucristo nos da para que entendamos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Así lo tomé yo. Y también el aspecto de los 2 simientes de una historia, no es una historia que cuenta el Señor como para concluir el sermón. No es una parábola, no está considerada como parábola. Ah, no, es parábola. No, ya, usted Ya, entendió. Ya, ahí me equivoco. el género literario no lo vamos a tocar, ¿ah? Yo creo que más adelante, cuando ustedes hayan predicado unas 30 o 40 veces, van a poder ver el aspecto del género literario. ¿Ya? Y obviamente que hay advertencias sobre qué temas o sobre qué textos bíblicos tenemos que hacer. Francisco, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, o sea, más que todo es entender bien el concepto de cuando uno ya tiene el tema, ¿cierto? Por ejemplo, en este Sí. caso, entender de que era la parte de la obediencia. Uno se tiene que ceñir, por ejemplo, en el caso mío, a decir, por ejemplo, por dar un ejemplo, pastor, eh, cómo ser un hombre obediente, ¿cierto? No tomar, Sí. por ejemplo, algún sinónimo o alguna cosa, alguna palabra que aparezca dentro del texto. Eh, yo hablé de dos tipos de conceptos. El implícito, ¿ya? Que se descubre al leerlo y se toma alguna palabra, eh, pero también está el explícito, o sea, donde está ahí y no hay nada que ver porque el tema está muy claro. Ujú. Sí, Entonces ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de qué es lo que más resalta, porque el tema es lo que más resalta del párrafo, del texto, porque lo del que entendí, versículo, del párrafo, lo que más resalta. ¿Ya? lo que entendí, pastor, es, por ejemplo, es entender de que si yo hablo de la obediencia, por ejemplo, no puedo empezar a mezclarlo y llegar a otro tema de hablar, por ejemplo, de la prudencia, por ejemplo, o de la insensatez, porque estaría, Claro, o sea, estaría el- hablando dos temas totalmente como en un mismo en un sermón. sermón, claro. Lo que sí, dentro de las divisiones o subdivisiones, se puede tomar como una referencia, como un ejemplo de las palabras que el Señor dice para el que desobedece. ¿Ya? Ujú, claro, porque aquí lo que hace Jesús es comparar lo que hace Hay una una comparación. comparación, lo que hace una persona con otra persona, solamente. Entonces, Y claro, ahí es donde uno va como entendiendo. Entonces, ceñirse siempre a una sola cosa. es ¿Y cuál es ahí. el resultado de una y de la otra? Puede ser también que se pueda presentar como una comparación entre una y otra consecuencia. O sea, las consecuencias Ujú. de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Ya? Y la historia que está contando tiene que ver con el que se cayó la casa y al otro se mantuvo en pie. ¿Qué significa eso que se mantenga en pie? Y ahí nos vamos a otro punto. Por eso que digo que uno cada vez va
profundizando, y ahí tiene que ver con la fe, tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con varias cosas. Entonces, teniendo el tema general y el tema específico bien desarrollado, podemos después hacer lo que son las subdivisiones. ¿Ya? Les pido que le coloquen eh, esfuerzo al texto. Traten, traten de revisarlo, ¿ya? Traten traten de tenerlo presente y hacer ejercicios. Hacer ejercicios, este mismo tratar de homologarlo o de reunirlo en base a, a lo que estamos viendo. Porque la idea es poder entregar una enseñanza que primero yo entienda y que la gente que nos está escuchando también la entienda. ¿Ya? Eh, es por eso que les pido que coloquen atención a, desde la página 13, la proposición lo vamos a dejar como un poquito más adelante porque si lo vemos ahora como que nos va a entrar a confundir. Yo estoy tratando de que ustedes aprendan lo fundamental. Ya tenemos descubrir propósito, ver el tema general, ver el tema específico y ahora vendría el aspecto del desarrollo del cuerpo del sermón, ¿ya? Ya que se divide o que se desarrolla en base a divisiones, que son la parte, llamemos el número que le colocamos primero, segundo, tercero, Sí. y por las subdivisiones que son las que explican la división. ¿Ya? Y aquí hay dos ejemplos, ¿ya?, que están respecto a lo que es la división y la subdivisión. ¿Ya? En la página 14 está esto que estoy hablando yo. ¿Ya? En el sermonaje, por medio de la oración, podemos estar firmes, por medio de la oración podemos ser perfectos, por medio de la oración llegamos a la plenitud que Dios quiere. Esas son las divisiones. Pero las subdivisiones que explican, porque esa es la idea de la subdivisión, explicar lo que yo planteé en mi división. En la primera, por medio de la oración podemos estar firmes, y ahí se define lo que es firmeza. ¿Ya? Nos vamos al diccionario, buscamos la definición. Mostrar lo que hizo la iglesia en los momentos de persecución. Hechos capítulo 4, ya por colocar un ejemplo. Oraron al Señor pidiendo denuedo, pidiendo fortaleza. Y la tercera subdivisión, apreciar el provecho de la oración. Cuando la iglesia oró por tener resistencia, por tener valentía frente a la persecución, la obra de Dios siguió extendiéndose. Eso más o menos es es la idea a lo que quiero que podamos ir llegando en este tiempo. Anderson pregunta, consulta, Arepa, perdón, No, Anderson, arepa no, café, café, ajá, no, café si ya con sabía leche. que café con leche, me quiero casar. No, 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 no. Más bien, de lo que estaba usted diciendo hace rato, que estaba preguntando sobre la palabra, que teníamos que leerla bien, recapacitarla. Y cuando usted dijo la roca y la otra que hizo la casa de paja, yo entiendo que la roca es que estamos con el Señor. Los que estamos con el Señor estamos en la roca. Pero el que no está con el Señor es el que hace la casa de paja. Y si uno no está firmado al Señor, le va a pasar lo mismo que le pasó al insensato que construyó la casa de paja. Entonces, nosotros tenemos que estar más firmes y más, más compenetrados a la palabra. ¿Y cómo Por ese llega a lado. y cómo llega a esa compenetración? ¿Ah? ¿Cómo llega a estar sobre la roca?
porque la casa que construyó el que sobre la arena no era de paja, no consideres que era de paja. Es Era es el fundamento, es la base, eso, la ¿ya? base, La base, Sí, ¿ya? Entonces, pero la yo parte firme, la de abajo. lo imaginé, pero después revisé las subdivisiones que hice y yo dije, ahí fallé. Ahí fallé porque ahí debí, en tema específico, debí cambiarlo a otro. No debí haber puesto la obediencia en mi vida cotidiana, sino algo ya más claro, más específico. Debió haber sido otro y entonces las subdivisiones debió haber puesto otras cosas. Por ahí ya capté algo. fíjense lo que dice Anderson, de alguna manera, si él desarrolla bien la idea, Sí, puede predicar un sermón. Aquí yo estoy dando pautas. Hablamos de que la homilética es la ciencia. Y cuando hablamos de que es la ciencia, ¿por qué decimos que es la ciencia? Hermana Hilda. Oh, o hermana Marta, ahí quien pueda ayudar. ¿Por qué decimos que homilética es ciencia? ¿No? Eso tienen que tenerlo claro, asimilado, porque Es tiene un normas, arte, tiene habla de reglas. un Se nos arte olvida en el momento, de un se ¿No? nos arte. ¿Y por qué olvida. es ciencia? Porque tiene normas, tiene ciertas especificaciones que tenemos que tratar de cumplir para que llegue a ser lo que tan efectiva como Dios quiere. Que se puede Y estudiar. cuando hablamos del arte, estamos hablando de la experticia que tenga el predicador. Yo hoy día puedo predicar un poquito mejor que cuando recién me convertí, ¿ya? Y esto es un proceso donde vamos entendiendo y que parte con la clave de descubrir el propósito, descubrir el tema general, descubrir el tema específico, porque eso nos da la pauta para después seguir desarrollando todo lo que tenemos que decir. Porque en el sermón tenemos que decir algo que Dios quiere que los demás sepan. Primero yo, segundo la gente a la cual le voy a hablar. Sí. Y yo Por eso, darle el orden a lo que va a exponer con ciertos principios de cuidado, de atractivo, de elegancia, ojalá con palabras entendibles para quienes lo van a escuchar también. claro, Por eso es Michelle iba a una decir algo. ciencia, porque busca la forma de explicar de la mejor Sí, forma. ya. Michelle iba a ¿Cómo decir se algo. llama la... Sí, ¿No? Disculpe que le haga una pregunta. ¿Cómo se llama la hermana de Boina? Michelle, Ah, ya, y le porque la estoy veo que pidiendo, ríe de qué se no le dice el nombre. Ya, ok, gracias. hermana Miche, es que estaba dejando que la hermana terminara de hablar. ya, Bueno, tratando de ir atrás, eh, tratando de entregar una enseñanza, para que todo esto yo creo que va con un sentido, con una línea. Trataba de hacer como la comparación, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un resumen de un libro, por ejemplo. Cuando uno lee un libro, este libro tiene un nombre. No sé, llámese como se llame, la historia y el tema, habla, no sé, de la historia de Chile y en sus subdivisiones habla de la historia del norte, del sur, y de la Patagonia, no sé, del centro sur y donde fue llegar a la conclusión a donde llega el final del libro, por decirlo así. Llegar a una enseñanza, llegar a una idea lógica, como cuando uno hace un resumen, va por partes. Va por parte, primero va se introduce, después va con diferentes puntos para ordenarlo, para explicar lo que se entienda de una forma ordenada y para entregar de buena manera que se entienda, ahí es lo que decía la hermana también,
con palabras que se entiendan, porque a veces no se comprende. Hay que pensar también que las personas tienen que entender lo que se quiere explicar para llegar al propósito, entregar la enseñanza que se quiere. Ya. Ok, yo tengo que entrar a clases en 5 minutos más. Eh, seguimos con otro ejemplo. ¿Ya? ¿Puedes terminar la grabación? Pero es que dejemos el texto para que la gente sepa cuál va a ser. Es que el texto, ya. Primera de Corintios, capítulo 13. 1 Corintios 3, 13, 13. 13. sí. Del 1 al 13. Más claro echarle agua. Ojo con la división, ojo con el tema general, el tema específico, las divisiones. Y ahora le agregamos las subdivisiones. ¿Ya? Ustedes tienen el texto, así que desarrollen eso en base al texto.